la piel es el órgano más extenso que tenemos en la economía y se puede afectar por enfermedades primarias cutáneas o por enfermedades eh, que son secundarias. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes que al final terminan dando manifestaciones cutáneas, algunos síndromes hereditarios que terminan dando distintas manifestaciones cutáneas. Eh, una, un capítulo importante y extenso son las enfermedades inflamatorias de la piel, que generalmente su diagnóstico es por patrones, por la parte del el componente de la piel que está siendo afectado, es decir, si es más una inflamación epidérmica, con patrones de esponjosis, con patrones liquenoides, se van haciendo las distintas caracterizaciones de toda la patología inflamatoria. Entonces, es súper importante acá tener el apoyo de la macroscopía, de lo que ve el dermatólogo, de lo que nosotros vemos en la histología y lo que nos dicta el cuadro clínico, porque de acuerdo a eso el diagnóstico es más bien sindromático. Y por eso este es un capítulo que es complejo y es extenso. Requiere de un conocimiento profundo de la histología cutánea, porque como les mencionaba, tiene múltiples componentes y cada uno de estos puede verse afectado. O sea, por ejemplo, si pensamos en el pelo, o sea, el capítulo de alopecia es igual extenso y hay que analizar causa por causa. Entonces, los diversos elementos histológicos en cada capa cutánea pueden ser origen de varias patologías. Por ejemplo, tenemos el capítulo de las vasculopatías, donde tenemos las vasculopatías, por ejemplo, inflamatorias, ese es un capítulo extenso. Las enfermedades ampullares, ese es otro tipo de patología. Entonces, tenemos que conocer, es súper importante la dedicación a estudiar la clínica y la patología en conjunto. Si nos quedamos como en la parte más básica y descriptiva, tenemos que recordar que la piel está compuesta por tres elementos histológicos. Una capa más superficial, que es la epidermis, que corresponde a un epitelio plano estratificado que es queratinizante. Bajo este viene la dermis, que es una matriz de tejido conectivo que tiene vasos y los anexos cutáneos, además de las estructuras nerviosas, y ya la capa más profunda, la hipodermis, que corresponde al tejido adiposo, que está dividido en lóbulos. Existe variabilidad en la composición y en el espesor en cada uno de estos componentes, dependiendo de la región corporal de la que estemos hablando. Entonces aquí tenemos la histología, donde están representadas las capas que hablábamos de la piel. La más superficial es la epidermis, que corresponde a este epitelio plano, que esté queratinizado. Aquí es una queratina mucho más gruesa, compacta, hiperkeratosis. Probablemente esta es una piel acral, o sea, de palmas o plantas. Luego viene la dermis, que contiene tejido colágeno y estructuras anexiales, y la hipodermis, que es tejido adiposo separado por septos conectivos. Y que por supuesto también tiene su capítulo aparte, inflamatorias, que corresponden a las paniculitis. La epidermis es, como ya les mencionaba, está compuesta por este epitelio estratificado, plano, que queratiniza, tiene una alta tasa metabólica y alto recambio, por lo tanto no es infrecuente ver mitosis que están en las capas basales en general del epitelio. La gran parte de las células que componen este epitelio son los queratinocitos en un 80%, luego vienen los melanocitos, algunos de estos aparecen pigmentados aquí en la fotografía, las células de Langerhans, que son difíciles de eh, reconocer con el HE y que tienen más que ver en toda la respuesta inmunológica, y las células de Merkel, que corresponden a células neuroendocrinas que están presentes en la epidermis, aún de más difícil visualización solamente con la técnica corriente de hematoxilina y eosina, y que además estas pueden ser causas de neoplasias como el carcinoma de células de Merkel, si les ha tocado
escucharlo por ahí. Como les decía, la composición es distinta de acuerdo a la región que estamos hablando, el cuero cabelludo con múltiples folículos pilosos. Esta es de pabellón auricular, donde inmediatamente de la dermis tenemos cartílago, el dorso bajo, donde la dermis es una porción importante, muy fibrosa, pero siempre considerar la presencia de las glándulas de los anexos cutáneos y tejido adiposo, que es importante de evaluarlas, por ejemplo, cuando estamos evaluando una biopsia que nos dicen que viene por morfea, por ejemplo, que es esta condición en que hay esta fibrosis colágena de la dermis, y en este caso, si no nos dijeran, podríamos decir, hoy esta piel está más fibrosa, pero en realidad corresponde a piel de dorso, que tiene estas características, pero si revisamos más detalladamente, aquí no hay pérdida de anexos, sino que hay glándulas anexiales y hay tejido adiposo. Por eso es importante saber de dónde tomamos la muestra para estudio y qué es lo que estamos esperando de su diagnóstico. Esta es piel que corresponde a la areola. De aquí tenemos la capa epidérmica y vemos que a nivel de la dermis profunda hay estos fascículos musculares que ya están cercanos a la zona del pezón, donde tenemos que eh, normalmente hay la presencia de estos fascículos musculares en esta región. Esta es la piel facial, piel de la nariz con abundantes glándulas sebáceas. Todas estas acinos, blanquecinos, que salen aquí al folículo piloso son las glándulas sebáceas, propias de la región facial, en este caso de la nariz. Enfocándonos más a la patología tumoral de la piel, aquí tenemos un esquema, un listado simplificado de cómo se clasifican. Básicamente, primero en tumores melanocíticos y tumores no melanocíticos. De los melanocíticos, el maligno es el melanoma maligno y su contraparte benigna, los neos y sus distintos subtipos. Y de los tumores melanocíticos, de los tumores no melanocíticos, tenemos los que derivan de todas las otras estructuras. Por ejemplo, de la epidermis vamos a tener las lesiones que son preinvasoras, como la queratosis actínica, el carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, eh, el carcinoma escamoso, ya que es ambas lesiones, el carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, son lesiones de la epidermis ya infiltrante. Y luego aparecen los tumores de los anexos cutáneos que van a tener diferenciación ecrina o apocrina, dependiendo de la glándula que le dé origen, diferenciación de folículo piloso y diferenciación sebácea. Los tumores neuroendocrinos, como les comentaba, algunos derivados de las células de Merkel, otros derivados de otras células neuroendocrinas. Los tumores fibrohistiocíticos, derivados de los fibroblastos y de las células histiocyticas de la piel, los tumores vasculares, que pueden ser benignos o malignos también. En este caso está el listado de los malignos, los angiosarcomas, el sarcoma de Kaposi, y el capítulo de los tumores linfoproliferativos, donde están los linfomas cutáneos. Hay linfomas que son primarios de la piel y a veces la piel puede tener afectación secundaria por linfomas sistémicos. Entonces, como podemos ver en forma resumida, la piel da origen dentro de todos sus componentes a múltiples neoplasias. O sea, podemos tener eh, neoplasias derivadas de los distintos componentes, las distintas capas que describimos con anterioridad. Nos vamos a referir a las lesiones melanocíticas benignas, las más comunes, que son los nevos, que son proliferaciones de melanocitos que pueden comprometer tanto la epidermis, la porción epitelial, la dermis o ambas. Tienen un comportamiento biológico benigno. Estas lesiones que comprometen tanto la epidermis como la dermis o en forma combinada, se creen que son lesiones en un continuo, que van creciendo
con la persona. Entonces, habitualmente no miden más de 6 milímetros, son simétricos, circunscritos, son de una pigmentación regular y sus células, desde el punto de vista de la histología, van madurando hacia la profundidad. Estas características son importantes de recordar para hacer el paralelo con las lesiones que son malignas o atípicas. Entonces, del punto de vista clínico, los neos o las neoplasias benignas de los melanocitos son lesiones que son simétricas, si las partimos por la mitad, son iguales a un lado y al otro, son bien circunscritas, de bordes regulares. El color que tienen o la melanina está distribuida uniformemente y generalmente son pequeños. Algunos lunares, como se llaman habitualmente, pueden ser un poco más grandes, pero en general esos son como de más tipo congénito. Los que van apareciendo en la vida tienden a ser de alrededor de los 6 milímetros. Entonces, como les decía en un principio, son estados evolutivos de un mismo proceso y entonces estos aparecen primero en la unión dermoepidérmica y después van avanzando en profundidad hacia la dermis papilar, van migrando. Pero van, a la vez que van migrando, van madurando. Entonces, aquí si son un poquitito más grandes, van madurando en profundidad, se van haciendo más pequeñitos. Y si aquí arriba están en nidos, aquí abajo se van soltando en unidades. Entonces aquí tenemos un neo probablemente de unión, que es plano, es como una manchita acá, de colores bastante simétricos. Este, por ejemplo, ya empieza a ser levantado ya de una persona mayor y es porque las células némicas empiezan a migrar del componente de unión o el componente epidérmico hacia la profundidad. Entonces tenemos el nevo de unión, que es de personas más jóvenes, aparece en los nidos en la unión de la epidermis con la dermis, aquí en la basal. Y son niditos bien simétricos y que pueden asociarse a algún tipo de infiltrado inflamatorio, pero muy leve. Entonces, esta es una fotografía de un nevo de unión que está extirpado. Aquí vemos un corte histológico de piel, donde tenemos la epidermis, que es el epitelio escamoso estratificado. Hacia abajo se encuentra la dermis, que tiene vasos conectivos, perdón, tejido conectivo, algunas glándulas de los anexos. Aquí vemos que hay una glándula sebácea y a nivel de la epidermis, en su zona basal, están estos niditos, estas áreas que se ven más claras, que son las células nédicas. Aquí, que están dispuestas en nidos y se quedan en la basal de la epidermis. Luego, este nevo va creciendo y del punto de vista de la macroscopía se ven como esta pápula ya levantada, que a nivel de la histología podemos ver los siguientes cambios. Una vez más, este es un corte de piel, esta es la superficie epidérmica, ahí vemos el epitelio escamoso, hacia abajo está la dermis con tejido conectivo y bajo la epidermis vemos que están estos nidos de células névicas que se disponen a este nivel bien delimitados. Si uno traza una línea acá, podemos ver que es simétrico y que aquí termina y termina acá. Entonces estas son características del punto de vista de la histología y de la macroscopía, como veíamos, de benignidad. Es una lesión bien circunscrita y simétrica y de tamaño pequeño. El neomelanocítico compuesto, una lesión intermedia en que los melanocitos se ubican en la lesión, en la unión dermoepidérmica y en la dermis. También pueden ser polipoideas desde el punto de vista de la macroscopía y tienen un color un poco más oscuro dependiendo de la cantidad de pigmento, pero también son
so levantada, ¿ven? Y del punto de vista de la histología, este es un nevo compuesto. Entonces, primero teníamos el nevo de unión, que solo tenía los niditos aquí en la unión, el nevo melanocítico dérmico, que solo tenía los nidos en la dermis, y este es un nevo compuesto en que tiene el componente en la unión epidérmica, aquí en la base, y en la dermis. Aquí podemos ver a mayor aumento que los nidos de la epidermis están solamente en la base y están en nidos, no se sueltan en unidades, siempre van en nidos. Y el componente dérmico están en nidos y a nivel que estas células empiezan a bajar, se dice que maduran, van poniéndose más pequeñitas y en unidades. Este es el fenómeno de maduración del nervio y es el fenómeno de maduración en las lesiones benignas. Ahora, la contraparte maligna de las lesiones névicas es el melanoma maligno. Corresponde hasta un 5% de las neoplasias malignas de la piel, causa hasta el 50% de las muestras por cáncer de origen cutáneo primario, es con mayor frecuencia en los pacientes de 50 años, pero en general se han visto afectar a cualquier edad. Y la distribución por sexo es bien similar. En cuanto a sus factores de riesgo, importante considerar antecedentes familiares de melanoma, la presencia de neomelanocíticos múltiples, cuando se habla de múltiples, más de 100 nevos, y de nevos atípicos múltiples, más de 5. Antecedentes de haber tenido melanoma, porque probablemente va a tener estos mismos factores de riesgo. Antecedentes de un cáncer cutáneo, no melanoma, inmunosupresión y el fototipo cutáneo de tipo 1, es los pacientes de piel clara, de ojos azules, con pecas y que no se broncean, que quedan enrojecidos frente a la exposición de la radiación. En cuanto al melanoma, su mortalidad en el año 2002, que son de las pocas estadísticas que vamos teniendo, representaba el 5%, el 0,5% del total de muertes por cáncer en ese año. Desde el punto de vista clínico, es raro en niños, pero también están descritos. Afectan a áreas fotoexpuestas, cabeza, cuello, en extremidades, y hay regiones más raras que igual se ven afectadas, que están en las zonas acrales, la zona subungual, en las palmas y las plantas. Y aquí hay un tipo específico de melanoma para estas áreas. Generalmente son únicos, pero hasta en un 5,3% se pueden ver múltiples. Y desde el punto de vista de la macroscopía, desde el punto de vista de la clínica, esto es importante, ustedes que ven pacientes, es el ABCD del melanoma. A es una lesión que es asimétrica. Si uno lanza una línea en el medio de esta lesión, puede ver que en este lado tiene una forma irregular con relación a esta. Si vemos los bordes, son también irregulares. Irregular en borde e irregular en superficie. Vemos que hay zonas un poquito más elevadas y otras un poco más deprimidas, ¿no? Lo mismo acá. Hay distintas intensidades en el color, en la variabilidad en el color y el diámetro, que es más de 6 milímetros. Entonces, si tenemos todas estas características en una lesión pigmentada en piel fotoexpuesta, nuestra sospecha va a ser muy alta de que esto es un melanoma. Hay que considerar que un 5% de las lesiones, de estas lesiones pudieran ser no pigmentadas. Desde el punto de vista de cuando tenemos la sospecha clínica, lo que tenemos que hacer es enviar a estudio histológico estas lesiones. Entonces, ustedes como médicos no patólogos, como médicos cirujanos,
para tomar esta muestra, no tienen que hacer muestras para estudio de biopsia intraoperatoria, o sea, hay que no hacer cortes de congelación, no a biopsia rápida. Estos pacientes tienen que extirpar la lesión y esperar el diagnóstico de la biopsia diferida. Hacer la resección en forma completa de la lesión con márgenes cercanos y cuando ya tengamos la confirmación del diagnóstico, se va a hacer la resección amplia de los bordes. Evitar las lesiones, las biopsias parciales, como los chafe, estos afeites que se hacen, o los punch, salvo lesiones muy extensas, por ejemplo, y que la piel, que tengamos que ir a alguna intención de hacer algún colgajo o algo, primero confirmar el diagnóstico, entonces ahí se pueden tomar lesiones, biopsias que sean pequeñas. O, por ejemplo, en las lesiones acrales, en dedos, en uñas, por ejemplo, en los ortejos, porque generalmente el tratamiento de estas lesiones es la amputación. Entonces, lo que se hace es que se hace una biopsia de diagnóstico en que el patólogo dice sí, es melanoma y está infiltrando, y la segunda cirugía va a ir a hacer la resección de ese dedo, por ejemplo, y seguramente o no hacer ganglios sentinela en la zona. Entonces, en lesiones como las que veíamos en la fotografía previa, generalmente hasta se resecan en forma completa y se manda a estudio histológico. Del punto de vista de cuando llega al laboratorio, uno tiene que describir la muestra, dar todas sus dimensiones y las dimensiones de la lesión también, indicar si es una biopsia excisional o incisional, describir las características de la lesión, tratando de acercarse a hacer el ABCD del melanoma y mostrar completamente los cortes seriados transversales a la elipse de piel, como dice ahí. Vale decir que si yo tengo, me llega este trozo de piel acá, yo debiera de hacer cortes aquí, transversales, aquí, 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 y así incluyo y puedo evaluar toda la lesión para hacer el correcto diagnóstico, para tener todos mis criterios diagnósticos de melanoma. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico histológico, tenemos que tener pérdida de la cohesividad del componente intraepidérmico. Si recuerdan, acabamos de ver los nevos de unión, que es la contraparte benigna, tienen nidos en la parte basal de la epidermis. Y en el melanoma hay pérdida de estos nidos, o sea, las células se empiezan a soltar, ya no andan en nido. Hay migración transepidérmica, o sea, las células ascienden, ya no solamente se quedan en la base de la epidermis, sino que ascienden hasta las capas más superficiales del epitelio, lo que se llama patrón palletoide. Y puede incluso haber pigmentación de la queratina de la superficie, lo que se llama paraqueratosis pigmentada. Los melanocitos van a tener, los nidos, si es que hay nidos, van a tener diferencia en el tamaño, en la forma y en la confluencia. Desde el punto de vista, si uno ve esta lesión, ya no va a ser simétrica. Si yo la divido por la mitad imaginariamente, vamos a tener que hay un borde más irregular, que se prolonga más allá que el otro. Va a haber diferente arquitectura de los nidos. El pigmento también va a estar distribuido en forma distinta. Y esto se va a asociar también a fibrosis e inflamación de la dermis. Por ejemplo, sí, tenemos aquí estas fotografías que corresponden a un melanoma, en donde tenemos aquí una capa esta es la epidermis, y que tiene varios de estos nidos o parejas, o ya células sueltas que se van soltando, que no solamente están en la base formando un nido como los neos, sino que ya no respetan la arquitectura normal y la van invadiendo profusamente. A esto de acá, que tiene un menor aumento, podemos ver lo mismo. Estos nidos se hacen más grandes, otros más pequeñitos, irregulares, y van avanzando, van comiéndose, por así decirlo, la epidermis. Lo otro es
que estos melanocitos son atípicos. De aquí ya se ven estos nucleolos, células mucho más grandes, eh, irregulares, de cromatín, muy hipercromáticos. Mira esos núcleos ahí. Pueden haber mitosis atípica, mitosis en el componente dérmico, hay melanocitos que están necróticos y la dermis reacciona teniendo fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico. Aquí hay más fotografías de melanoma, donde podemos ver esta de acá arriba primero. Esta es la epidermis, aquí tenemos el estrato córneo con las laminillas, ¿cierto? Hasta aquí llega la epidermis, aquí tenemos la dermis. Entonces vemos que en el epitelio escamoso hay grupos, nidos y células sueltas que corresponden a melanocitos atípicos neoplásicos de melanoma. Mira estos como están aquí arriba, sueltos, sólidos, ahí en unidades irregulares, estos núcleos, y se van soltando hacia la dermis. No están en nidos como los veíamos en el neo, sino que van siendo sueltos. La dermis reacciona y tiene esta fibrosis y un infiltrado inflamatorio. Esas células pequeñitas son linfocitos. Acá esta fotografía muestra lo mismo, la falta de maduración, la presencia de estos nidos irregulares, algunos más pequeños, otros más grandes, nidos un poquito más chicos, células sueltas que van ascendiendo, van destruyendo la epidermis. Aquí tenemos otro ejemplo de melanoma, estos nidos irregulares de distintos tamaños que van subiendo y van infiltrando desde la inferior, desde la base, donde se ubicaban estos nidos del neo, que en este caso es melanoma, van subiendo, ascendiendo hacia los estratos superiores. Y hay un poco de pigmentación. Aquí tenemos esta paraqueratosis pigmentada, aquí, el pigmento de estos melanocitos que ascendieron y que se deposita en el estrato córneo. Miran los núcleos muy irregulares, distintos unos de otros, algunos un poco picnóticos ahí, y las células sin ningún desorden aquí, sin ningún orden, perdón. Aquí están sueltas, todas un poquito confluentes, se pierden las células, los queratinocitos. Van subiendo y ascendiendo estos melanocitos atípicos neoplásicos. Aquí queda algún pigmento a nivel de la dermis papilar. Hay tipos histológicos de melanoma que se asocian algunos a peor pronóstico. Lo vamos a mencionar para que estén familiarizados si leen alguno de estos informes. El léntico maligno melanoma, que tiene esa frecuencia, que generalmente se ubica en la zona de piel fotoexpuesta, en cara, en pacientes añosos. Por ejemplo, este tipo, aquí tenemos una mejilla, donde se ve esta lesión que es irregular, pigmentada. Si hacemos el ABCD del melanoma, claramente es una lesión que es asimétrica, tiene esta forma acá, un poco más amplia acá, con una pigmentación irregular, de bordes irregulares, no bien definido, y de mayor de 6 milímetros. Esta lesión es de crecimiento superficial, va creciendo en forma superficial, epidérmico, y de repente se suelta y presenta un componente más bien dérmico. Pero en eso pasa tiempo. El tipo histológico más frecuente es el melanoma de extensión superficial. Este puede afectar a cualquier parte del cuerpo, a cualquier edad. Es una lesión levemente elevada, tiene variaciones de color, se puede ulcerar y hay
con un componente que es epidérmico, importante en todo el espesor de la epidermis, pero también el componente dérmico, o sea, la infiltración es mucho más importante que en el anterior, que en el lentigo maligno melanoma. Entonces aquí tenemos, si hacemos el ABC del melanoma, es una lesión que es asimétrica, que tiene un pigmento irregular, que tiene bordes irregulares. Aquí vemos que hay unas áreas un poco más oscuras, otras un poco más pálidas. Aquí como que hubiera una piel como conservada, como si hubiesen fenómenos de regresión. Entonces tiene todas las características macroscópicas de un melanoma. Otro tipo de melanoma es el melanoma nodular, que ocurre en pacientes más jóvenes, en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el tronco. Es una lesión, como su nombre lo indica, en un nódulo y que crece básicamente en profundidad, no tanto en extensión, sino que es más profundo. Y se puede confundir desde el punto de vista clínico con otras lesiones en nódulo, porque hay un porcentaje de estas que no tienen pigmento. Entonces vemos que hay una lesión tipo nódulo ahí elevada, de repente puede confundirse con lesiones vasculares. Aquí vemos un nódulo, una lesión elevada, melanoma maligno nodular. Entonces vemos que es una lesión más bien polipoide y que tiene y que básicamente aquí tiene un gran componente dérmico más que el componente epidérmico, y el componente dérmico muy atípico, ¿no? Aquí vemos, aquí está la piel, la epidermis conservada, sobre esto este nódulo que crece. Acá esta tinción es de inmunohistoquímica, lo que está teñido en rojo. En la tinción nuclear, en rojo probablemente un HMB45, tinción para melanoma. Entonces vemos que el gran componente es el componente en profundidad, el componente dérmico. Por lo tanto, esto en general tiene más mal pronóstico. Vemos que la celularidad es muy atípica, son células de citoplasmas muy amplios, con nucleolos prominentes, algunas irregularidades. No se ven mitosis acá en esta fotografía, pero sí que las hay. Lo mismo acá, este es otro ejemplo de un melanoma nodular, y lo que llama la atención es su crecimiento en vertical más que en el sentido radial. Otro tipo histológico que les hacía mencionar en algún momento, el melanoma acral lentiginoso, que es un melanoma de las pieles acrales, de las palmas, de las uñas, de las palmas. Es más común en raza negra y en personas orientales. Tiene este crecimiento como lentiginoso, como que va creciendo en forma radial, pero también rápidamente empieza a crecer en profundidad, en sentido vertical. Entonces aquí tenemos en una planta y en una palma estas lesiones que, si bien del punto de vista clínico, igual se pueden ver atípicas o medio atípicas, el dermatoscopio o el dermatólogo en su examen más acucioso puede determinar estas características del ABCD del melanoma. Aquí ya tenemos lesiones francamente invasoras, mira, con mucho pigmento. Entonces, esto es lo que me refería, a lo que les comentaba antes, que como el abordaje terapéutico, el enfoque clínico es hacer una biopsia de diagnóstico, y después estas lesiones, lo que continúa es hacer la amputación del ortejo con o sin ganglio centinela. Entonces vemos que hay una piel
acral, aquí vemos la importante capa de queratina y aquí estos queratinocitos que van creciendo de forma superficial, afectando la epidermis y en algunas partes la dermis. A esta foto la habíamos visto anteriormente para mostrar los nidos atípicos y células aisladas del melanoma. Cuando a veces tenemos estas lesiones que son nodulares eh, y que no vemos claramente los componentes epidérmicos, podemos recurrir a las técnicas de inmunohistoquímica y de histoquímica. La primera es de histoquímica, que es Fontana Masson, que es una técnica de histoquímica que permite demostrar la presencia de melanina de pigmento, porque a veces no estamos seguros que el pigmento sea eso o hemosiderina. Y dentro de las técnicas de inmunohistoquímica, estos tumores pueden ser positivos para vimentina, pero no es específico porque este es un marcador como bien general, también marca otras lesiones. S100, ya nos vamos acercando al melanoma, HMB45, Melan-A, MART1, que son este conjunto que marca melanoma. Últimamente el SOX10 y PRAME han aparecido nuevos marcadores, van lanzándose al mercado. Pero con que recuerden en algún momento, si ven algún informe, S100, HMB45, Melan-A. Y también pueden tener inmunoreactividad en forma variable para otros marcadores como la pancitoqueratina, EMA, C68, pero no son específicos. En el fondo, para nosotros, desde el punto de vista de la patología, el melanoma es un gran simulador, sobre todo si no tenemos estos componentes tan marcados como dermoepidérmico, como un buen examen del dermatólogo, a veces llegan como metástasis, entonces son poco diferenciados, si no tienen pigmento cuesta a veces decir solamente con el H esto es un melanoma, hay que apoyarse en algunas técnicas. Bueno, ¿y qué tenemos que decir nosotros frente al informe de estas lesiones? Tenemos que informar cuando hay presencia de ulceración, que es muy importante porque cambia el estadio, el TNM de los pacientes. Si hay presencia de regresión, de figuras mitóticas, los bordes quirúrgicos, el espesor de la invasión según Breslow, esto es cuánto infiltra el tumor en milímetros. Desde se tiene que medir hasta lo más profundo que llegan estas células. O sea, y se expresa en milímetros. La presencia de permeaciones vasculares, permeación perineural, la presencia de infiltrado linfocitario, la presencia de lesiones satélite y los niveles de infiltración de acuerdo a Clark, que en el fondo es el nivel anatómico como histológico. El nivel 1 es el intraepidérmico o in situ, y el nivel 5, por ejemplo, es la hipodermia. Aquí hay fotografías de invasión vascular, aquí tenemos una estructura vascular y dentro hay un émbolo tumoral. Aquí hay presencia de tejido de granulación, una úlcera, todo eso debe consignarse en el informe, la presencia de infiltrado inflamatorio, si hay o no lesiones satélites, el recuento de mitosis, miren aquí la cantidad de mitosis, 1, 2, 3, 4, muchas, en un solo campo. Entonces tenemos que decir el tipo de melanoma que es, el grosor de Breslow en milímetros, porque esto va a ayudar a clasificar en qué estadio está y a tomar algunas decisiones terapéuticas, la presencia de ulceración, las mitosis a nivel de la dermis, el nivel anatómico de Clark, si hay presencia de permeaciones, si no,
el estado de los bordes quirúrgicos. Generalmente, como les contaba en un principio, estas lesiones primero se resecan con borde completo, pero después teniendo el diagnóstico se tiene que hacer la ampliación de los márgenes. Entonces aquí tenemos el TNM para melanoma cutáneo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo varía rápidamente entre 100 menos de 1 milímetro hasta los 4 milímetros, si hay presencia o no de ulceración. Y ahí se van etapificando. Entonces es importante poner toda esa información en nuestro informe. Otra cosa importante a considerar que se ha sumado en las terapias en contra para combatir el melanoma, porque en general es de tratamiento difícil, con pocas cosas que han ayudado en general. Lo más importante es la detección precoz y evitar que tengan estadios tan avanzados y ya con compromiso sistémico de la enfermedad. Desde el punto de vista molecular, se ha asociado a la mutación del oncogen BRAF, y siendo la más frecuente la B600E y la B600K. Esta mutación le da más agresividad a los pacientes, claro, más agresividad al melanoma en los distintos pacientes, pero la presencia de conocer la presencia de esta mutación o no, la importancia de conocerla, es que está asociada a una terapia específica. Responden más con ciertas drogas. Entonces, el estudio de esta mutación se tiene que hacer al tumor, a la neoplasia, a la pieza en el taco histológico, ya sea al tumor o a la metástasis, no al paciente. Entonces, esa es otra información que anatomía patológica tiene que aportar, si es la presencia de esta mutación o no. Eso es en cuanto al melanoma. Ahora vamos a ver las neoplasias que corresponden a la epidermis. Estas son las neoplasias preinvasoras, la queratosis actínica, que también se llama queratosis solar o queratosis senil, que tiene su patogenia en las radiaciones ionizantes, en la exposición al arsénico, en pacientes que están inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que tienen trasplante renal, generalmente presentan con frecuencia estas lesiones. Eh, Se cree que si uno las deja evolucionar van a terminar siendo un carcinoma in situ, de ahí a la cascada del carcinoma infiltrante. Generalmente está en la piel de fotoexpuesta de los pacientes adultos, son lesiones menores de 1 centímetro, enrojecidas, costorosas, que dicen que tienen la textura de papel de lija. O a veces se pueden presentar como un cuerno cutáneo, como una verruga que el paciente se la rasca, la irrita y que vuelve a salir. Entonces, esta es una lesión que está confinada a la epidermis, que no es invasora, y lo que se ve son estas láminas de paraqueratina y una displasia del estrato basal del epitelio escamoso. Esta displasia de las células no es de todo el espesor del epitelio. Entonces vemos que hay esta paraqueratosis en la superficie y vemos que los queratinocitos de la base no están maduros, tienen núcleos grandes, irregulares, hipercromáticos. Hay algunas mitosis ahí bien atípica, pero se observa maduración ya en los estratos superiores. Las células están más conservadas y conservan, como en esta zona, por ejemplo, su patrón de queratinización. Entonces, esto es una queratosis actínica. Si aumentamos en el grado ya de la displasia, pasamos al carcinoma escamoso in situ, que
Al contrario del anterior, también se puede ver en piel foto que no esté expuesta. Y aquí, desde el punto de vista histológico, la atipia de los queratinocitos es completa, de todo el espesor del epitelio. Hay aumento en las mitosis, hay muchas figuras atípicas y el patrón de la maduración del epitelio en general está muy alterado. Esto desde el punto de vista clínico, una placa enrojecida, costrosa. Y desde el punto de vista de la histología, este es todo el espesor del epitelio escamoso y hay una falta de maduración desde la base hasta la superficie con queratinocitos muy atípicos, con mitosis aquí arriba en los estratos superiores. Eso habla de la... Mira, acá hay una mitosis, ahí hay otra mitosis, de lo displásico que es todo este epitelio. No hay maduración. Aquí todavía este epitelio tiene núcleos aquí arriba, mira, aquí, y núcleos bien grandes. Entonces, pero vemos que no hay traspaso de la membrana basal. Por lo tanto, todavía esto es un carcinoma in situ. Aquí un desorden de núcleos, todos los núcleos grandes, pérdida de la relación del núcleo citoplasmática, núcleos irregulares, núcleos muy prominentes, mira estos núcleos así casi lobulados, bilobulados ahí, mitosis muy frecuente. Esta es la membrana basal y uno podría esperar mitosis en el epitelio escamoso, como yo les decía, en el estrato basal, porque este es un epitelio que se está renovando activamente, pero cuando ya vemos que son muchas, en este solo campo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es fácil contarla, esto no es normal, esto es patológico. Y además están ascendiendo, aquí ya, yo creo que estaban más allá de la mitad del grosor y hay mitosis. Entonces, esto es francamente una alteración en la maduración. Neoplásico, carcinoma in situ, porque si vemos acá, no traspasa la membrana basal. Este borde está intacto. Y por último, llegamos al carcinoma escamoso, que es el otro extremo en esta evolución. Eh, es común en pacientes que tienen, que están fotoexpuestos. Eh, También se ha asociado con algunas alteraciones en la queratinización, en la maduración del epitelio escamoso, como es el xeroderma pigmentoso, la epidermodisplasia verruciforme, son condiciones de patología epidérmica hereditaria en que hay alteraciones de la maduración de por sí del epitelio escamoso. También en varios tipos de cicatrices, en las quemaduras, en las úlceras, en el acné. Todos estos pacientes a la larga se ha visto que pueden desarrollar también carcinoma escamoso. Exposición a ciertos químicos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes fumadores. Eh, así como veíamos en el carcinoma in situ de la lesión anterior, aquí hay invasión dérmica por estas células neoplásicas escamosas. Es como los carcinomas escamosos que ya han visto en otras localizaciones. Probablemente ya vieron el escamoso de pulmón y vieron el escamoso en esófago. Entonces, este epitelio escamoso traspasa la membrana basal e invade hacia la dermis y la hipodermis. Las células son poligonales, se ven algunos de estos puentes y hay presencia de queratina con pelasconias cuando los casos son mejor diferenciados. Entonces aquí tenemos un epitelio escamoso arriba y aquí las células se empiezan a soltar e invaden, lo mismo acá, invaden en la dermis, no respetan la membrana basal. Y ahí tenemos un carcinoma de Frenton, acá por ejemplo, un poco más verrucoso, asimila una verruga, pero está infiltrando en la dermis. Eso es en cuanto al carcinoma escamoso. La otra neoplasia maligna de la epidermis es el carcinoma vasocelular, que es la
que es el tipo de cáncer más frecuente en piel, el vasocelular. Está presente más en gente de piel clara, eh, se pueden haber afectado a adultos jóvenes. La etiología es bien parecida a la del carcinoma espinocelular en piel fotoexpuesta, eh, a la radiación en inmunosuprimido, la exposición química. Y también acá se suman algunas otras entidades, algunos síndromes genéticos como el síndrome de neovasocelular, el de neosebáceo, que pueden tener con más frecuencia la presencia de carcinomas vasocelulares. Eh, Se cree que pudiera tener algún origen anexial también, como en el folículo piloso, pero no está del todo esclarecido. Este carcinoma, como su nombre lo indica, vasocelular, las células derivan del estrato basal del epidermis, de ahí se originan los brotes y tiene unas células que se disponen en estos nidos que son azules, más basaloides, o sea, más azules, y que dejan una empalizada nuclear, o sea, que se ponen ordenaditamente aquí en filita con el núcleo perpendicular, eso es lo que se llama empalizada nuclear y que es característico de este carcinoma. No tienen nucleolos prominentes, pueden tener algún cambio mucinoso en el estroma. Entonces, generalmente se ven estas lesiones algo elevadas, irregulares, deprimidas, medias perladas, así se describen, de aspecto perlado. Aquí esto está descamativo, erosionado, lo que nos podría hacer también pensar en alguna lesión de tipo escamoso, ¿no? Y aquí vemos la parte de la histología. Esta es la epidermis con su queratinización y hacia la dermis estos brotes de células azules, basaloides, o sea, se desprenden o nacen de la zona basal del epitelio en niditos pequeños y más grandes y que tienen este fenómeno de empalizada, estos núcleos que se disponen así perpendiculares, en filita, uno al lado del otro, aquí se puede ver mejor, empalizada nuclear periférica, que es característico de este tumor. Pueden tener calcificaciones, ahí asociarse a calcificaciones. Entonces, del punto de vista del informe anatomopatológico, eh, de los tumores epidérmicos, o sea, de los que acabamos de ver, el tipo y la variedad histológica, hasta dónde infiltran, tenemos que informar, si es en la dermis papilar, reticular o hipodermis, el patrón de invasión en el carcinoma vasocelular, si es expansivo o infiltrativo, porque en general el carcinoma vasocelular es bien benigno, hace un poco de evolución bien benigna, hace unos años atrás se llamaba epitelioma, ni siquiera carcinoma, porque con su extirpación está el paciente más que curado y no hay compromiso a distancia ni hay recurrencia. Pero si tenemos un carcinoma vasocelular de borde infiltrativo, eso sí recurren, pueden seguir siendo muy agresivos desde el punto de vista local. Hay que medir el espesor máximo del tumor cuando es un carcinoma espinocelular y dar esa medida en milímetros. La presencia de ulceración, la presencia de invasión vascular linfática, de la invasión perineural, lo bien diferenciado, ¿no? O los distintos grados de diferenciación que tengan en los grados de Broders, los márgenes quirúrgicos y si hay algún otro tipo de lesión en la piel adyacente, por ejemplo, si estamos diagnosticando un carcinoma escamoso, decir que en la piel adyacente hay queratosis actínica, por ejemplo. Eso. Y nuestra última diapositiva es en lo que refiere al carcinoma metastásico. La piel también puede verse afectada por metástasis y aquí están los listados por sexo más frecuentes. Las mujeres
El carcinoma de mama es uno de los más frecuentes y en los hombres el carcinoma de pulmón. Entonces, cuando tenemos un carcinoma en piel, una neoplasia, que tenga una histología distinta, eh, una presentación clínica distinta y con antecedentes clínicos, pensar que también pudiera ser una lesión secundaria y no una lesión primaria de piel. Muy bien, llegamos hasta acá con la lesión, con estos capítulos. Como les dije en un principio, la patología de piel es bastante extensa, pero con que manejen el tema del melanoma y los dos carcinomas espinocelular y vasocelular, las lesiones más frecuentes en piel. Nos vemos entonces para que podamos resolver algunas dudas luego de la revisión de la clase.